versículo 19. Cuando lo encuentre, ¿qué le parece? Se me dice amén. Ahí en su casa me ponen sus manitas. Y agradecemos a todos los que nos ven a través de las redes sociales. ¿Y qué te parece si esta mañana empezamos orando? Oremos. Amantísimo y Padre Dios, gracias por la bendición que nos das de poder haber llegado hasta acá. Los que están en su casa, queremos que seas tú, Padre, hablando a nuestro corazón, al intelecto, a la razón, a nuestros pensamientos, a todo nuestro ser. Que los próximos minutos podamos ser entendidos de lo que quieres revelarnos a través de tu escritura. Haznos entendidos, Padre, porque la palabra puede llegar y la podemos escuchar, pero que esta mañana hables a lo profundo de nuestro corazón, que podamos alinear nuestro corazón con el tuyo y que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos, enseñándonos, formándonos. Y gracias porque a través de la palabra nos das refrigerio, nos das enseñanza, nos confortas. Y oramos, Padre, por cada mujer hoy en su día, que sea tu presencia, tu amor, tu Espíritu Santo en ellas, fortaleciéndolas porque son un regalo del cielo a la tierra, Padre. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios en Mateo capítulo 4, vaya conmigo, Mateo capítulo 4, versículo 19, dice lo siguiente. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaba las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué dice? Le siguieron. Ok, el título esta mañana es el poder, el peso, la importancia de nuestras decisiones. Hace tiempo yo platicaba con una persona y me decía: Raúl, una persona no se le conoce por las oportunidades que tiene. Hay ocasiones que me toca estar en algunas mesas de gente que se dedica al emprendurismo o empresarios ya constituidos, y a veces estás platicando y siempre se platica o se genera cierta charla que divaga en ciertos conceptos que cada quien tiene. Y me daba cuenta que en una ocasión un hombre decía: es que las oportunidades son únicas en la vida. Y otro le respondía y le decía: no te aflijas, las oportunidades, son como los camiones en una carretera. Y todos, pues cómo no. Dice: siempre van una detrás de otra. Siempre hay oportunidades. Pero remataba su comentario con lo siguiente. Dice: a un hombre no se le conoce por las oportunidades que tiene, o a una mujer. Se le conoce por las decisiones que toma. Y eso es cierto. No podemos nosotros identificar todo el peso de todas las oportunidades que tenemos, pero nosotros sí nos damos a conocer por las decisiones que tomamos. Y hoy, si prestamos atención, estamos en una sociedad donde pareciera que hemos dejado de tomarle importancia a las decisiones. De hecho, si nos ponemos a pensar, hay muchas ocasiones que cuando eras adolescente te decían que había 3, 4 decisiones importantes en la vida. Número 1 era: ¿qué voy a estudiar? ¿A qué me quiero dedicar en la vida? ¿De dónde voy a sostener mi vida? Número 2 era: ¿con quién te vas a casar? Que era una de las decisiones más importantes en la vida. ¿Con quién ibas a pasar todo el resto de tu vida? Número 3, ¿cuántos hijos querías tener? Y era el tema de las decisiones. Número 4, ¿dónde ibas a vivir? Pero quizás en el plano real dejamos de lado una decisión importantísima: ¿qué voy a hacer por el Dios al que amo? Y muy pocas veces nos hacemos esa pregunta. Por eso me fascina que cuando Jesús va pasando y se topa con los que posteriormente iban a ser sus discípulos, Él llega y les habla. Y esta mañana Dios llega y te dice: Luis, María, Lupita, etcétera, pum, Dios llega y te habla. Y muchas ocasiones hay gente que dice: es que yo no siento nada. No es que no sientas nada. El tema es que Dios llega y pum, te habla. Mira, a los que les gusta un deporte, a mí me gusta un deporte, y recuerdo que a mí me gustaba mucho jugar el fútbol. Entonces, por mi condición nunca fui así como que un titular indiscutible. Donde siempre fui titular era en la banca. Yo siempre estaba sentado, y aparte gordito, y luego pues ahí daban de comer, pues me quedaba en la banca ahí con las de harina. Entonces yo estaba sentado, y recuerdo que siempre había alguien que sí era bueno, y ese que era bueno era muy distraído.
Y entonces el entrenador volteaba y le decía: hey, ven. Y como no le hacía caso, yo era su segunda opción siempre. Y usted puede decir: ay, sí, pero siempre jugaba, siempre estaba al tiro. Yo estaba esperando que me hablaran y me decían: Raúl, y ya me paraba y me metía. No es que no le hayan hablado al otro, es que no estaba atento. Sabes, la gran característica en la vida espiritual es que muchos nos hemos desconectado de Dios. Y fíjate, ¿a qué te quiero llevar? Hoy, en un día muy importante para la sociedad, que radica de ahí de por 1908, que se levantó entre 1908 y 1909, después de tantos años que se había empezado ya una lucha por parte de las mujeres, y no una lucha como tal, sino un tema de protesta en la ciudad de Nueva York. Data la historia que se levantan las mujeres y empiezan a buscar una igualdad en el tema de jornadas laborales, de paga, etcétera. Hubo un grupo de mujeres que se levantó. Y hay ocasiones que esa parte en las iglesias no la tocamos tanto porque pareciera que nos puede causar un cierto temor. Pero esta mañana sí quiero hacer un paréntesis y quiero que Dios le hable a esas mujeres que en ocasiones pareciera que la vida espiritual se complica demasiado. Y que sí escuchamos en la sociedad la mujer fuerte, la mujer valiente, la mujer empoderada, la mujer que vaya a conquistar. Pero para llegar a esos alcances tenemos que recordar que lo primero que tenemos que tener es una sanidad en el corazón. Porque todo lo demás no llega, seas hombre o mujer, si el corazón está dañado. Por eso la palabra de Dios dice: venid a mí todo aquel que esté trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Y si tú me dices: pastor, ¿cómo es eso? Perdón el ejemplo que voy a poner, pero es como el hombre o la mujer, cualquiera de los dos, que empieza una nueva relación de noviazgo o de pareja y todo el día está hablando de la ex. Imagínate, salió por primera vez y van al cine y dice: ay, a mi ex le encantaba venir acá. ¿Qué va a decir la hermana? Gloria a Dios, me encanta que te acuerdes. Es una bendición para mí. Y luego que sales de la película y te dice: ¿a dónde quieres ir a cenar? Fíjate que a mi ex le encantaba ir a las gorditas Doña Tota, porque a mi ex le encantaba la cara de las señoras. Que yo siempre digo que para trabajar en gorditas Doña Tota tienes que estar amargado, porque todo esto no se hizo. Nunca he conocido una señora ahí que sonría, pero bueno, esa es otra predicación. Es que a mi ex le encanta ir ahí. ¿Usted cómo estuviera? Gloria a Dios. ¿Y qué más? Platícame más. Es una bendición saber de ella, ¿verdad que no? ¿Qué le vas a decir? El día que te desenganches, empieza una relación. Y sabes que muchos en la vida queremos caminar empoderados, llenos, victoriosos, sentir la presencia, pero nuestro corazón no ha sido sanado. Es por eso que cuando a la mujer o al hombre de repente les dicen: este es el Día Internacional de la Mujer, lejos de decir gloria a Dios porque es un día donde se me recuerda que la ONU en 1970 y tantos constituyó ese día. ¡Ah, qué padre! No, ahora sí va a ver el hombre porque nos vamos. A ver, ¿por qué haces pleito? Debes de ver lo victorioso. Eso nos tiene que ir un poquito más atrás. El corazón está dañado. Mira, quiero que vayas conmigo a Ruth, por favor. En la Biblia hay un libro que se llama Ruth. Y quiero que vayas conmigo, por favor, a Ruth. Esta historia a mí me fascina. Ruth capítulo 1. Aconteció, mira, presta mucha atención. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una nuera era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así las mujeres desamparadas de sus 2 hijos, dice, y de sus
maridos. Aquí hay una historia de 3 mujeres, pero también de 3 hombres. Noemí estaba casada, procrea 2 hijos, Malón y el otro hijo. Entonces resulta que ellos emigran de donde estaban y resulta que los hijos se casan, uno con Ruth. Y cuando te das cuenta, la tragedia para Noemí es muy fuerte. Un día ella se levanta y su esposo se murió. Yo quiero pensar, ¿cuántas están casadas? Díganme amén. Pero no me eche mentiras. Si tú amas mucho a tu esposo, alguien que diga amén, ¿sí? Ok. Conozco a muchas casadas que fingieron demencia en la pregunta, pero bueno. Yo quiero pensar, sí me encantó. Yo pensé que la hermana iba a decir, amén, pastor, lo amo. Un beso a mi esposo. Fue así como que siento que tiene que estar en su presencia. Y si prestas atención, para Noemí, la pérdida de su esposo es una tragedia. Y siempre lo diré, la pérdida de un cónyuge puede ser una tragedia, pero al día de hoy hay algo que llama muchísimo más mi atención. La pérdida de un esposo, siento yo que cuando hay una paridad de edades, cuando has vivido, al final del día, la lógica, si lo ponemos en un desglose de las edades, es que muere el abuelo o el bisabuelo, el tatarabuelo, y que vaya muriendo el abuelo y que vaya muriendo el papá, y después que mueran los hijos, en una idea así de hablar todo de un árbol genealógico. Esa es la lógica, ¿verdad? Pero ¿qué de cuando en lugar de yo enterrar a mi cónyuge o a mis padres, me toca enterrar un hijo? Y no solamente un hijo, 2 hijos. Imagínate Noemí. Dices, bueno, me tocó enterrar a mi esposo. Sí me duele, pero pues es la voluntad de Dios. Esa parte hasta de broma la podemos tomar. Dices, bueno, a lo mejor no me dijo, Señor, se la merecía, no sé. Pero yo estoy convencido que todas las que son madres, ¿cuántas son madres? Díganme amén las que son madres. ¿A poco no él siquiera imaginarse ese escenario? Dices, pastor, ahí no le mueva. Porque el siquiera imaginarte ese escenario, el escenario donde tienes que estar viendo un féretro descender con los cuerpos de no tu hijo, tus hijos. Eso es un escenario devastador. Entonces el primer punto que yo te quiero regalar, si eres mujer o eres hombre, pero hoy hablo mucho hacia las mujeres porque es su día. Una de las principales decisiones que debes de tener es anteponerte ante el fracaso, ante el dolor, como lo quieras llamar. Tú tienes que sobreponerte a eso. No sé cuándo nos dijeron que la vida iba a ser fácil. No sé quién nos inventó ese manual de vida donde decía que la vida era sencilla. La Biblia dice todo lo contrario. Las aflicciones del justo son muchas, mas confía, de todas ellas Dios te librará. Pero yo no sé quién nos inventó un manual de la vida donde la casa iba a ser de 2 aguas, donde íbamos a tener un árbol a la derecha o a la izquierda, un carro y un caminito. Y a veces la figura se ve muy bonita cuando uno lo dibuja, papá y mamá con los 2 o 3 hijos agarrados así y el perrito al lado. Esa imagen es muy conmovedora. Pero a decir verdad, no me dejará mentir, hermana, que cuando empezamos a caminar en este camino llamado vida, nos damos cuenta que pareciera que esa imagen cada vez se aleja más. Pareciera que esa imagen está llena de dolor y de fracaso y de frustración, pero sobre todo de angustia. Y es ahí donde el corazón se nos marca. Y sabes que a Noemí le pasó eso. Noemí fue una mujer que le tocó lidiar con la pérdida de su esposo, la pérdida de sus 2 hijos, y no solamente eso, estaba en otra tierra, estaba en otra región. Y qué difícil ha de ser eso. De hecho, yo cuando estaba escribiendo, a mí me tocó perder a mi mamá justamente en otra tierra. Cuando mi mamá parte a la presencia de Dios, nos encontrábamos en el estado de Chihuahua. Y qué difícil es perder un ser querido cuando no estás en tu tierra, porque no hay quien esté contigo, porque no hay quien te consuele, porque no conoces a nadie, porque no sabes ni dónde están las oficinas. Estoy tratando de contextualizar la circunstancia al día de hoy. Qué difícil ha de haber sido para Noemí. Y de hecho más adelante, si tú sigues leyendo, Noemí pide que le llamen Mara porque significaba amargura, porque ella estaba en amargura.
Pero sabes, si tú sigues leyendo toda la vida de Noemí, me encanta, porque Noemí nunca se dio por vencida. Y esta mañana Dios quiere recordarte algo, mi estimada hermana: nunca te des por vencida. ¿Cuántas dicen amén? No se dé por vencida, aunque su panorama sea devastador, aunque tú voltees y digas: no, hombre, pastor, y te levantes en la mañana y digas: no, pastor, oh, mira, no te des por vencida. Aunque lleguen tus hijos y pastor, no te des por vencida con tus hijos. Aunque estés en esta nueva etapa de querer emprender, de querer ser madre, de querer ser empresaria, de estar estudiando, no te des por vencida. Así llegue la desgracia, llegue el dolor, llegue la aflicción, no te des por vencida. Porque esta mañana te quiero recordar algo: los problemas, las circunstancias difíciles, las angustias son pasajeras. El Dios al que tú y yo servimos es eterno. ¿Alguien dice amén? Eso quiero que les quede claro. Todo es pasajero: la angustia, el dolor, la amargura, la decepción, el que se hayan burlado a lo mejor de ti, eso es pasajero, tiene fecha de caducidad. El Dios al que tú y yo servimos, ese Dios es eterno. Alguien dice amén. Denle un aplauso a nuestro Dios, que es eterno y que ha prometido estar con nosotros siempre. Ese es el Dios al que usted sirve. Porque a veces yo veo que a veces, yo no te estoy diciendo que no va a ser fácil, que va a ser fácil. Es muy difícil. Levantarse de la lona es muy difícil. Muy difícil, porque a veces pareciera que la vida nos golpea tan. Es muy difícil, pero no imposible. Y cuando tú logras levantarte y recordar que todo es pasajero, pero el Dios al que servimos es eterno, la percepción del problema cambia. La percepción de la circunstancia cambia. La percepción del dolor cambia. Y muchas ocasiones, repito, a lo mejor tú como mujer tomas las circunstancias y crees que de esta no te va a sacar. No alimentes esos pensamientos. Cuando llegue el diablo y te diga: de esta no sales, estás acabada, otra vez te pasó lo mismo, mira, otra vez por confiar, mira, estás en la lona, se burla. No, tú dile: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y Dios está conmigo, y en los pensamientos de Dios yo estoy en sus tiempos y en sus momentos. Alguien dice amén. Mira, y fíjate, quiero que sigas leyendo ahí en Ruth capítulo 1 versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo ha hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron la voz y lloraron, y les dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, para que habéis de ir conmigo. ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo voy a ser vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijo, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedarnos sin casa por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Te voy a poner en contexto. Cuando tú escuchas que en la Biblia dice Ruth la moabita, el pueblo de Moab era un pueblo que no viene de la descendencia israelí. Era un pueblo, por así llamarlo, pagano. Y la característica que tenía los moabitas eran politeístas. O sea, ellos creían en muchos dioses. Entonces, por eso Ruth le dice a Orfa y a Ruth, Noemí le dice a Orfa y a Ruth: vuélvete, vuélvanse. Pero ellas dos, ya hablé de Noemí, ahora voy a hablar de Orfa. Orfa, ante la desgracia, hace lo normal, lo más lógico.
ella es una de las que se queda viudas. Entonces Orfa agarra y dice, pues si es cierto, si mi suegra o mi ex suegra me está diciendo que me regrese, pues ella me está dando su bendición, pues me regreso. Y nadie le va a decir nada. Y al día de hoy nosotros podemos platicar de ella porque no hizo lo incorrecto, aparentemente. Y creo que uno de los problemas, y me he dado cuenta esta semana, es cuando nosotros utilizamos el tema de, pues no está mal. Y ahí es donde muchos dejamos o perdemos la visión. Porque esa famosa frase de, no está mal, pues no hay problema. Escuchaba ahora, con tanto pensador que hay, escuchaba una frase de un pensador que me encantó, y decía él: el problema que tienes en este tiempo es que mucha gente dice, en promedio no está tan mal. Y cuando tú pones esa palabra, en promedio no está tan, ya estás frito. Sí, porque es como cuando llega tu hijo y le dice, ¿qué calificación tiene? No reprobema. Y el desgraciado sacó 5.6, que sube a 6. Sí, porque en la boleta no puedes poner 5.6. El desgraciado sacó 5.6, reprobó. No, ¿y está bien o está mal? Y tú vas a decir, pues para los estándares de calificación pasó. Pero si nos vamos a la real, y te lo digo yo como maestro, está mal. Porque significa que tu hijo pasó de misericordia, que tu hijo conoció el poder de Dios en esa calificación. Porque no es el niño que tiene 10. ¿Y cómo nos defendemos? Decimos, en promedio está bien. Y te das cuenta que cuando uno saca el promedio es como para justificarnos. Tú te pones al espejo y dices, promedio, no he engordado tanto. En promedio estoy bien. He visto peores. Y la promedia del mexicano es que todos somos obesos. Gloria a Dios, véngase los tacos. El promedio, el meter el promedio en las decisiones, no nos da libertad, nos da cautividad a una manera de pensar. ¿Sabes qué es lo que hace Orfa? Hace lo que cualquier persona en promedio hubiese hecho: regresar a su tierra y buscar a sus dioses. Ante la desgracia, tú puedes regresar a lo mismo y nadie te va a decir nada, porque estás en desgracia. Nosotros no podemos ni siquiera juzgar a Orfa porque estaba en una desgracia y hace lo lógico. Entonces, aquí viene la mayor decisión. ¿Haces lo que en promedio mucha gente va a hacer, o haces como hombre o como mujer cosas que salen de la media? Porque ahora sí voy a hablar de Ruth, una mujer que no tiene nada que ver con el promedio. Porque voy a hacer una pregunta. ¿Quién todavía tiene mujeres? ¿Quién todavía tiene a su suegra viva? Dígame amén. Ok, imagínate, se te muere el esposo, no me digas amén porque vino, se te muere, se va a agüitar, se te muere el esposo, ya no tienes al esposo, y se muere la suegra, perdón, se te muere el esposo, y un hermano dijo amén, se te muere el esposo, te queda la suegra, y tú todavía dices, yo me quiero quedar con mi suegra. Eso en promedio ni siquiera existe. No, en verdad, ¿quién? O sea, si muchos dicen, tolero a tu madre porque es tu madre, pero si tú no existías ni me la quisiera topar, aleluya. Y le hablo porque el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen, si no ni le hablara. ¿A poco no? Nomás por eso, porque sé que Dios me cuida de esta vivo. Y empieza a hablar. Y te das cuenta que en promedio una decisión que toma Ruth salió de la estadística real de vida, natural de vida. Yo siempre tengo una filosofía. Yo tengo un hijo adolescente y yo siempre le digo, mira hijo, la vida a veces es muy complicada, pero te voy a explicar algo. En la vida hay dos banquetas. Una banqueta donde vamos todos caminando y donde ves, todos vamos caminando. Pero la banqueta donde tú veas más vacío, esa empieza a cuestionar por qué. Y cuando empiezas a cuestionar la banqueta vacía en temas de estudio, es porque estudiar cuesta. Y no me refiero a dinero, esfuerzo. Yo la otra vez platicaba con algunos médicos y me dicen, es que son no sé cuántos años, y especialidad cuántos años, y no sé cuántos años. Dice, pastor, y nunca dejamos de estudiar, porque es estar estudiando. Le digo, por eso la banqueta está más vacía, porque cuesta. Ruth toma una decisión
que quizás ni tú ni yo la pudiéramos tomar, porque es una decisión atípica. Se muere mi esposo, ¿cómo me sigo quedando con mi suegra? Pero me encanta cuando nuestras decisiones salen del promedio. ¿Alguien dice amén? Esta mañana yo quiero que usted se grabe esta expresión: que tus decisiones salgan del promedio, para que seas diferente. Y cuando tú aprendes a diferenciarte en la vida mediante el poder de Dios, tu vida no solo cambia para ti, va a cambiar para muchas generaciones. Yo quiero que sigas leyendo conmigo. Fíjate lo que pasa ahí. Versículo 14. Y ellas alzaron su voz otra vez. Alex, si me puedes ayudar. Y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ellas. Versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú, fíjate, y no solamente se acaba ahí, dice: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Yo quiero que esta mañana, punto número 3 para las mujeres, usted abrace el que usted sea una buena mujer. ¿Cuántas dicen amén? Porque fíjate, esto muchos lo decimos, y yo a veces hago mucho chistes con esto, el tema de la relación entre las suegras y las nueras y esto. Pero qué buena suegra debió de haber sido Noemí, o qué buena mujer debió de haber sido Noemí, para que Ruth le dijera: acá me quedo. Y si usted se fija, todos siempre queremos lo mejor de las personas, pero nadie estamos dispuestos a nosotros ser lo mejor. Yo entendí eso. Mira, te lo pongo bien fácil, me voy a utilizar yo de ejemplo. Yo puedo decir: yo quiero tener la mejor suegra del mundo, pero antes de pensar en la mejor suegra, yo tengo que buscar ser el mejor yerno del mundo. ¿Sí me estoy explicando? Y fallo mucho, lo sigo intentando, porque me cae gorda mi suegra. No se crean, si lo sigo intentando pero voy a morir en el intento. No, pero en serio, uno voltea y dice: yo quiero tener la mejor suegra del mundo, y que me toque la mejor suegra, y que yo llegue y me tenga todo. Eso es lo que uno exige. Pero la pregunta es: ¿eres la mejor nuera? ¿Eres el mejor yerno? No, es que usted no la conoce. Esa señora no es enviada de Dios, parece enviada de Satanás, pastor. Chismosísima, es la de la mecedora que usted cuenta. Bueno, si te toca ser la suegra de la mecedora, o la que toca el cofre para ver si acaba de llegar porque está caliente el motor, tienes que buscar ser una persona que impacte. ¿Sabes a mí que me encanta de Noemí? El haberse topado con una mujer. No sé si esto te inspira como mujer o como hombre. Cuando yo leí otra vez el libro de Ruth, que es un libro de 4 capítulos muy chiquitos, a mí me inspiraba eso. Qué inspiración el que alguien llegue y te diga: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será tu Dios, donde quiera que tú vayas yo iré contigo, y aunque ya no hay algo que nos una, tu ejemplo es tanto que yo te quiero seguir. Eso hasta la piel se me pone chinita. Y no que tu hijo esté esperando que cumplir 18 para largarse de la casa porque ya no te soporta como padre o como madre. A mí me encanta cuando a veces los hijos, yo le digo a mi hijo el mayor, le digo: yo voy a tener un problema contigo, que me he encargado de darte tanto amor, que me preocupa que el día de mañana vas a quererte venir a vivir acá con nosotros, con la nuera. Sí, a mí eso me preocupa bastante. Le voy a decir: ya te imagino diciendo: pa, dame chance, pa, en un cuarto, pa. Es que te amo bastante, pa. ¿Y sabes qué me preocupa más? Que le voy a hacer una escalera. Que está despierto, entendí el chistezazo que me acabo de decir. Lo que Ruth le dice a Noemí es algo fascinante. Ya no había un lazo. Le dice: ha sido tanto tu ejemplo,
Una mujer que ha pasado la desgracia y sigue siendo un ejemplo. Una mujer inquebrantable de fe. Ruth le dice: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. A donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Y es más, Ruth, quiero decirte, Noemí, perdón, quiero decirte algo: donde tú te mueras, quiero que me entierren contigo. Otra vez escuchaba un señor que decía: el día que yo me muera, que nadie, no quiero que nadie utilice mi tumba, porque no quiero pagarle a nadie el pozo. Y lo que me impactó más fue lo que contestó a la familia: si de vivos no queremos verte, menos de muerto. Dije: ala, eso estuvo buena. Y no sé, a veces te toca estar en ese momento incómodo donde dices: ala, no sé si decir amén, gloria a Dios, o buenas noches. Sí, yo he invitado, ¿verdad? Yo he invitado y leamos un salmo, dije. Entonces me impresiona eso. A lo mejor nos hemos acostumbrado a leer la Biblia sin hacer ese análisis. Una mujer que ya no tenía un lazo para con una suegra. Y no solamente eso, hay dos cosas donde realmente uno se da cuenta si has impactado la vida de alguien. Fíjate lo que dice Ruth. Dicen que cuando tú no quieres tener problemas con tus amigos o con la gente, hay dos o tres cosas que no tienes que hablar. Número uno, de la educación de los hijos. Dicen que cuando tú no quieres tener problemas con tus amigos, no hables de la educación de los hijos, porque cada quien educa diferente. Porque hay unos, a lo mejor como yo, que sí me gusta quitarme el cinto, y sabe que a mí me gusta porque vengo de esa. Y hay otros que van a decir: no, a mí me gusta el Montessori. A mí me gusta los 12 pasos para un corazón sano. Bueno, yo respeto, ¿verdad? Y familias felices. Bueno, pues está bien, ahí no te metas. Yo he aprendido eso, porque yo soy de que cuando un niño en el Soriana se empieza a tirar como exorcizar, yo recuerdo que cuando yo hice ese berrinche, papá, por eso tengo esta oreja más grande, papá me agarró de ahí. Y me encantaba que papá me pescaba de ahí. En lo que me aventaba, se quitaba el cinto, yo iba cayendo y me pescaba en el aire. Esos eran los papás de antes. Ahora entiendo los 12 pasos del amor. No hables de la educación. He entendido esa parte. Número dos, dicen que no hables de política. Que no hables de política. Porque unos van a decir: a mí me encanta este gobierno. Otros van a decir: y que si eres neoliberal, que si eres conservador, que si eres esto, que si eres aquello. No hables de política, es lo que yo he escuchado. Y número tres, dicen: no hables de religión. No hables de religión. Porque no, que si yo soy católico, que si yo soy testigo de Jehová, que si yo soy cristiano, que si yo soy pentecostés, que si yo soy esto, que si yo soy aquello, que si yo soy de la astilla de la cruz de Cristo, que si yo soy de pare de sufrir. Y empiezas, ¿no? No hables de religión. Pero ¿sabes qué me encantó de Noemí? Que Noemí le dice a Ruth: vete con tu gente. ¿Por qué nosotros tenemos un concepto de la educación de los hijos? ¿Por qué nosotros tenemos un concepto de política? ¿Y por qué nosotros tenemos un concepto de religión? Por nuestro entorno. ¿Sí me estoy explicando? Porque crecimos en eso. Muchos hasta me han dicho: pastor, es que yo no me quiero cambiar de religión. Yo digo: no, pues la religión es que no. Dice: porque toda mi familia, desde mi tatarabuela, somos de tal religión. Ok, por tu entorno. Noemí le dice a Ruth: vete allá a tu entorno, con tu gente, con los tuyos. Número 4, que tu ejemplo transforme vidas. ¿Alguien dice amén? Una mujer fue tal su ejemplo, porque muchas veces hablamos de Ruth, pero hablamos muy poco de Noemí. Una mujer, su vida fue un ejemplo a otra. Ruth baja las manos con Noemí: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿En qué momento? ¿Sabes cuál es el problema que ahora tenemos en las relaciones interpersonales? Que el Dios al que predicamos parece que no nos lo llevamos a la mesa. Porque en lugar de hacer una comida sana, estás peleándote en la mesa. No, es que tú, es que sí. No, y que yo te... Tranquilo, estás comiendo, la comida es sagrada.
Mira, yo tengo una idea en mi casa siempre. A mí me encanta, o cuando voy a algún lado, a mí me encanta hacer sobremesa. Porque yo siempre he creído algo: cuando tú comes, esos son de los momentos sagrados. Así sea frijoles con arroz, sea caviar, es un momento sagrado el comer, porque son de los placeres de la vida. Entonces cuando tú estás comiendo y acabas, a mí, hablo por mí, a mí algo que me cae muy mal es que empiecen a levantar los platos, porque siento como que ya me quieren correr, y a mí me desespera el golpeteo de los platos, tras, o que se pongan a lavar los platos. Y a veces he sido hasta grosero, porque cuando yo veo que está así, yo digo, bueno, nos vemos, ya me voy. O sea, pues ya se va a parar medio mundo, pues vámonos. Es que me gusta que la mesa esté limpia. Acabas de comer, la mesa no va a estar limpia, acabas de comer. Es lógico. Malo fuera que llegues y después de 3 días la mesa siga así. Ahí sí, preocúpate. Pero te acabas de comer, sigue platicando. Que es a lo que voy. Me he dado cuenta que en ese sigue platicando es donde disfrutas la comida y donde estás tranquilo y todo. Y he aprendido a, con muchos amigos que yo no conozco, esa idea, transmitírselas. Y he visto que muchos dicen, ya, siéntate, porque está padre, ¿para qué? A no ser que andes a la prisa, ¿no? Y otra, tengo un amigo que precisamente familiares de ellos están en Alemania, y me platicaba que su yerno y su nuera, que no son cristianos, dice que a sus hijos después de la comida siempre les preguntan: ¿cuál fue tu mejor momento del día? ¿A quién ayudaste? ¿Y qué te gustaría cambiar del mundo? Esas preguntas se las hacen entre ellos. Entonces todos tienen que opinar. Y yo he intentado empezar a hacer eso. Y sabes, eso se le llama ejemplo. Porque el consejo, y siempre te lo he dicho, el consejo se ayuda. El consejo ayuda. Pero el ejemplo transforma vidas. Y sabes, yo estoy convencido que Noemí era una mujer de ejemplo, porque transformó la vida de Ruth. Le dijo: tu pueblo, no sé qué tengas, pero se te murió el esposo, el hijo, y acá sigues. Tu pueblo, yo quiero que sea mi pueblo. Tu Dios, quiero que sea mi Dios. Y donde tú estés, yo quiero estar contigo, porque aunque la desgracia te ha llegado, es más la bendición que tienes. Porque pareciera que se nos olvidan esas letritas chiquitas de la vida. Nadie estamos exentos de la desgracia. Y no empiece con: cállese la boca, pastor, no me sale. Estás en la iglesia. Nadie estamos exentos. Un día te levantas, vas manejando, caes en un pozo, se poncha la llanta. Un día te hablan, te dicen: hoy en la mañana me levanto yo y el papá de un muy buen amigo acaba de fallecer. Me dice: Raúl está orando por mí. Son momentos difíciles. Hace 3 meses perdió a su mamita, ahora a su papá. Y te quedas pensando y dices: nadie estamos exentos de la desgracia. Pero en medio de la desgracia es donde sale a flote nuestro carácter. Y quiero terminar con el último punto para las mujeres y para todos esta mañana. Cuando eres sensible a la voz de Dios, sin importar de dónde vengas. Ruth era una mujer moabita, de otra cultura, otra religión, otra ciudad, por así llamarlo, pero fue sensible a la voz de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, sea sensible a la voz de Dios. Aprenda a bajarle a la voz de la que se le acerca y le dice: porque a veces esas voces como nos calientan la cabeza, ¿un poco no? Y te vas a dejar, y te vas a dejar, te vas a dejar. Mira lo que te hizo, te vas a dejar. Acuérdate que Dios está contigo como poderoso gigante. Aprende a, por encima de todas estas voces, escuchar la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Porque quiero que vayas conmigo a Ruth capítulo 4. Ruth capítulo 4. Versículo 18. Y antes de leerlo, en el capítulo 2 y 3
para contextualizar, me quedan 2 minutos. Ruth se va a trabajar a una aldea como recolectora. Después se topa con un señor que se llama Boaz, de mucho dinero. Boaz y Ruth se enamoran y Ruth rehace su vida. Fíjate, por eso te dije al principio de la prédica, la desgracia no es eterna. Resulta que Ruth se va, conoce a Boaz, y Boaz era Boaz, Don Boaz. El vato traía paca, era Boaz, era el jefe acá. Cuando te digo, lee el capítulo 2 y 3 y analiza esta historia, está padrísima. Ruth se topa con Boaz, que es el jefe, y resulta que Ruth rehace su vida con Boaz. Para esto te pongo en contexto. Ruth no tenía hijos, se le había muerto el esposo, había decidido seguir a su suegra y confesar y decir: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será tu pueblo. Donde tú, Ruth, como te dije en el punto 3, hizo todo lo menos probable, hizo todo lo diferente. Y no sé si a veces te pones a pensar que nos marca tanto el dolor que a veces creemos que Dios no te va a usar nunca. Cuando la desgracia llega, a veces crees que Dios no te va a usar nunca. Y sabes, cuando yo leo la vida de Ruth, me deja en claro que el Dios al que servimos es un Dios que transforma nuestra vida, que hace nuestra vida nueva. ¿Alguien dice amén? Que nuestro concepto de vida es muy diferente al concepto de vida que Dios tiene. Porque nuestro concepto de vida nos dice: ya fracasaste, ya hiciste, ya como decimos a veces, ya te quemaste, ya esto, y empiezan: no, ya nadie cree en ti, ya esto, ya lo otro. Imagínate Ruth, una mujer fuera del entorno israelí. Ruth no es israelita, Ruth es una mujer moabita, que se le conocen, los historiadores le ponen como una región pagana. De repente se casa con Boaz, le da un hijo, y la mujer moabita, una mujer que nadie daba un peso por ella, una mujer que en el concepto real de vida debió a lo mejor haberse regresado a Moab, porque la suegra le decía: regrésate tras tus dioses. Resulta que fue sensible a la voz de Dios. Y Ruth capítulo 4 nos da una lección de cómo Dios hace las cosas nuevas, y que nuestro concepto de vida no es el concepto de vida que mi Dios tiene de nosotros. Alguien dice amén. El concepto de vida que Dios tiene de nosotros es diferente. Es diferente. Tú ves dolor, Dios ve la oportunidad de restituirte. Tú ves angustia, Dios ve paz. Tú ves destrucción, Dios ve una oportunidad nueva de hacer vida. Pero te va a costar. Y eso es lo que muchos no queremos. Nos va a costar nuestras decisiones, nos va a costar alimentarnos de Jesucristo. Hoy, si te fijas, muchos nos hemos alimentado más de lo que el mundo nos da. Y la pregunta es: ¿qué te separa de Dios? ¿Te has puesto a pensar esa decisión? Yo he escuchado gente, fíjate, yo crecí en un hogar cristiano y nunca lo voy a olvidar. Cuando era chico, mi papá es pastor, y en una ocasión a mi papá se le ocurrió hacer una campaña, no se me olvida, que fue en Vallehermoso. Ahí había una iglesia pequeña hace muchos años. Papá tuvo el culto el domingo, y después empezó con cultos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo. Para el día jueves, recuerdo, o viernes, recuerdo que yo iba a la casa, estaba chiquillo, habré tenido, no sé, 6, 7 años. Y papá dice: arréglense porque vamos a la iglesia. Y yo volteo con papá y le digo: pa, ¿otra vez iglesia? Ya es mucha iglesia. Y papá nada más se rió y me dijo: vamos a la iglesia. Y ahora que estoy grande lo entiendo. Yo creo que mis hijos han de voltear conmigo y han de decir: papá, otra vez iglesia. Y yo he entendido que de aquí, de Dios, viene mi socorro. Lo he entendido. Y que no te puedes cansar de lo que dices que es tu fe, que es tu socorro, es donde está puesta tu esperanza. Tome la mejor decisión. Te das cuenta que siempre queremos utilizar a Dios como nuestro último. Ay, no, es que yo ya fui, es que yo ya hice. Ay, no, yo ya.
Ah, pero que el doctor no nos diga es cáncer. No, ahora sí, Señor, voy a ir. Que no digas con el doctor, le vamos a amputar una pierna. Esto, no, Señor, no, en el nombre de Jesús, esas manchas, porque tu palabra dice en Isaías que tú llevaste nuestras enfermedades. La vida no es así. La vida nos va a costar. Ruth hizo lo menos probable. Muchos queremos ver la gloria de Dios. Fíjate la historia de Ruth. Ni siquiera las princesas de Disney tienen esa historia. De la desgracia a llegar a ser la jefa de Boaz. Y no era Hugo, era otro Boaz, con más feria. O sea, llegar a lo más alto. Pero eso no es lo más alto. Por eso te dije, los pensamientos de Dios van más allá de lo que tú y yo nos podemos imaginar. ¿Alguien dice amén? Ruth capítulo 4 versículo 18. Esas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Ersón. Ersón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salomón. Salomón engendró a quién? ¿Y vos engendró a quién? ¿Y Obed engendró a quién? ¿Y Isaí engendró a quién? ¿Y si sabes Jesús? ¿Del linaje de quién es? La mujer moabita. Dios no solamente le dio una vida diferente, le dio una posición en la historia. Y eso quiero que te quede claro. No te conformes al milagro que, ay, Dios me dio la casa. Es en serio. Ay, Dios me dio el carro. Es en serio. Ay, busca que Dios te dé un lugar en la historia de alguien. Ay, ya Dios me dio el teléfono, el iPhone 25. ¿Es en serio? Eso te voy a Coppel, fírmalo. Te lo van a dar como en 400 años, pero lo vas a tener. Haz que Dios te dé un lugar en la historia de alguien. Sé de bendición a alguien. Se nos ha olvidado esa parte. Hoy si te fijas todos queremos, no, que nos dé lo mejor, que nos dé lo mejor. Y vamos, tú puedes. No. Vamos a poner un stop en la vida. Vamos a poner un stop. Vamos a pararnos tantito. ¿Qué estamos dispuestos a bendecir a los demás? ¿Qué estamos dispuestos a marcar una historia para alguien más? Porque hoy nos hemos convertido en gente que pensamos tanto en nosotros. Y no estoy diciendo que esté mal, pero hoy es, tú puedes y sal adelante y descubre al campeón que hay en ti, y esto y lo otro, y éxito. Sí, pero ¿en qué momento vamos a bendecir a otros? ¿En qué momento vamos a inspirar a otros? Que alguien diga, comadre, yo no sé, pero el Dios al que usted sirve, yo quiero caminar con usted, porque yo quiero que ese Dios sea mi Dios. Porque usted, comadre, puede estar viviendo una desgracia, pero su fe es inquebrantable. Y no que diga, comadre, tira al león. Usted tira al león, comadre, porque al Dios al que le reza ni lo quiero conocer. Porque un día anda de buenas, otro día anda de malas. El día de buenas todavía no lo conozco, el de malas me lo sé a la perfección. Ruth vivió una desgracia, Noemí otra desgracia, y las dos decidieron cambiar una generación. Tienes que buscar y dejar que Dios cambie tu generación. No importa de dónde vengas, no importa el pasado, no importa los errores, no importa los dolores. No estoy diciendo que no le importen. Lo que te estoy diciendo es que eso déjalo atrás. Déjalo atrás. Yo jamás hubiese creído que Dios en el linaje de Jesús iba a seleccionar una mujer moabita. Jamás lo hubiese imaginado. Jamás hubiese imaginado que una mujer que vivió la desgracia de perder a su esposo pudiera seguir a su suegra sin haber hombre de por medio. Jamás imaginé que una mujer fuera a buscar trabajo y que el jefe se enamorara de ella. Jamás lo imaginé. Jamás imaginé que pudieran tener un hijo
y que ese hijo es una de las llaves de la genealogía de Jesucristo. ¿Cuántos queremos una vida inimaginable? Yo quiero una vida así, descansando en el favor de Dios. Y si a lo mejor escuchas que se me quiebra la voz, no es de problemas. Cuando escribía la predicación yo decía: Señor, esa es mi vida. Mi vida yo la veo y es inimaginable al día de hoy. La vez pasada se acercaba un joven y me decía: pastor, si pudiera regresar a alguna edad, ¿a qué edad quisiera regresar? Le digo: a ninguna. Digo, por fin puedo comer lo que quiero. De chiquito siempre jugábamos a que éramos pobres. Yo nunca había comida. Yo no quiero regresar a eso. A mí déjame acá. Yo te lo digo hoy. No sé si te has puesto a pensar, y si tú me dices: pastor, yo sigo en el proceso del dolor, déjame decirte algo. Hay una esperanza y se llama Jesucristo. Si tú esta mañana me dices: pastor, estoy en el momento del dolor, donde llegó la amargura, donde llegó la inseguridad, donde llegó la agonía, esta mañana Dios te dice: ven a mí que yo te voy a descansar. Y si tú estás en medio del proceso, Dios te dice esta mañana: yo voy a completar tu proceso. Y si estás ya engendrando dentro del linaje de Jesucristo, esta mañana Dios te dice: disfruta, porque te dije, yo nunca fallo. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué no le da un aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Porque Él nunca falla. ¿Qué le parece si oramos esta mañana? Dile: Padre, gracias porque tú nunca fallas. Ahí en tu lugar, como estás sentado, sentada, pon tu mano derecha en tu corazón y empieza a orar. Dile: Espíritu Santo, ven aquí. Dile: ven aquí, Señor, hoy más que nunca. No sé cuál es el momento del proceso. No sé si estás batallando, no sé si estás siendo doloroso, no sé si te está angustiando, no sé lo que estés viviendo, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe que quizás la desgracia llegó y no la esperabas, o quizás estás en medio de la circunstancia difícil. Vamos, ahí en tu lugar, sé que Dios te está hablando. Dile: Espíritu Santo, más de ti. Deja que el Espíritu Santo venga a abrazarte y te diga: hija, no temas, yo estoy contigo. Sé que el proceso te ha causado dolor. Sé que no estabas esperando la palabra desgracia. Sé que no estabas lista para la palabra aflicción. Sé que no estabas preparada para la palabra dolor. Pero esta mañana tengo que recordarte algo, hija. Estoy contigo. Estoy contigo. No es el final de tu historia. Es el comienzo de una nueva historia. No es el final de tu vida. Esta mañana Dios te dice: es el comienzo de una nueva vida. No es el final de tu caminar, es el inicio de un camino nuevo que yo te voy a abrir, te dice Dios. Así es que no tengas miedo, porque sé que la palabra angustia, dolor, desánimo nos llega y nos asusta. Y esta mañana Dios te dice: no te he dicho que si crees verás mi gloria. No te he dicho que si crees verás mi gloria. Solamente tienes que tomar la decisión correcta. No tengas miedo a seguir adelante y tomar decisiones que pareciera que van en contra de cualquier pensamiento. Que hay cosas que tienes que renunciar, hazlo. Y dice: Señor, te entrego esto. Quizás es un pensamiento, quizás es una acción. Hazlo, dice: Señor, te lo entrego. Pero que esta mañana puedas decir: Señor Jesús, yo quiero servirte, yo quiero amarte, yo quiero ser de bendición a otros, a otras. Yo quiero, Señor, inspirar a otros a que digan: yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Yo quiero que tu Dios sea mi Dios, abriéndome camino, dándome una vida nueva, dándome una vida diferente. Yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Y estás a tiempo de poder hacer eso. Estás a tiempo de poder hacer eso. Esta mañana dile ahí en tu lugar: Espíritu Santo, desciende sobre mí. Tu mano ahí en tu corazón es como señal de rendición. Dile: Padre, acá estoy. No podemos pasar al altar porque sería insuficiente el lugar, pero ahí en tu lugar dile: Padre, acá estoy. Aquí está mi corazón. Quiero recordar que de ti viene mi socorro. Ven y sana, Señor, lo que ha venido a causarme una angustia, un dolor, un desánimo. Ven y abrázame, Padre. Esta mañana, a título personal, quiero orar de manera directa por las mujeres. Dile: Espíritu Santo, ven a sanar mi corazón. Sabes que quizás el corazón me ha jugado unas malas partidas y en otras ocasiones me lo han destrozado, pero esta mañana quiero que pongas, Señor,
un corazón nuevo. Recordar que de ti viene mi socorro, que yo como mujer puedo ser sabia para edificar mi casa. No solamente voy a dar vida, Padre, sino voy a edificar mi casa. Y esa mañana, si tú eres una mujer que estás pasando algún proceso de dolor, de angustia, ahí en tu lugar dile: Padre, Espíritu Santo, abrázame. Si esta mañana eres una mujer que trae sueños, anhelos, dile: Espíritu Santo, ven a conceder, ven a dar, Señor, fertilidad a cada vientre que lo necesita. Que tu Espíritu Santo venga a dar vida, Señor. Mujeres que quieren ser madres, Espíritu Santo, ven a dar vida donde la ciencia ha dicho que no. Creemos en un Dios de poder. Espíritu Santo, ven a dar vida en las mujeres que quizás pareciera que caminan vivas, pero solamente están sobreviviendo por tanto dolor. Llénalas, Espíritu Santo, de ti. Ven a abrazar, Jesús. Ven a confortar. Que ellas puedan recordar que tú vienes a hacer las cosas nuevas. Que no importa el pasado. El pasado puede estar marcado por ser moabita. El pasado puede estar marcado por la descendencia, por la colonia, por la familia, por la mala fama, lo mejor que te pudiste haber hecho. Pero esta mañana Dios te dice: yo estoy contigo, voy a usar tu vida, te voy a dar un ADN nuevo, voy a poner mi Espíritu Santo sobre ti, te dice Dios. Y haré de ti una nación grande, bendeciré a ti, a tus hijos, a tu descendencia, porque yo he prometido estar contigo siempre, te dice Dios. Así es que no tengas miedo. No tengas miedo, te dice Dios esta mañana. Yo voy a estar contigo abriéndote camino. Te voy a sorprender cuando menos lo esperes.